El premio José Donoso, que honra la memoria de este escritor chileno, le fue otorgado en 2012 al mexicano Juan Villoro por su extensa y versátil obra, como reza la resolución del jurado. Para que nuestros oyentes juzguen algunos de sus textos, hicimos esta selección que diera cuenta de tal variedad y que comienza con su evocación del colombiano Héctor Abad Faciolince y del inglés James Ballard. La cuota humana. Durante su infancia, Héctor Abad Faciolince quería que su padre lo llevara a conocer un muerto. El doctor Héctor Abad tenía acceso al anfiteatro de la Facultad de Medicina de Medellín, Colombia, y podía brindarle el raro privilegio de presentarle un cadáver. Pasaron años antes de que el doctor juzgara que su único hijo varón había madurado lo suficiente para mirar los ojos de la muerte. Como suele ocurrir, el futuro escritor quedó horrorizado cuando al fin se acercó a un cuerpo inerte. Esta anécdota condensa la trama de un libro portentoso, El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. En 1987, el niño intrigado por conocer un muerto encontró el cuerpo de su padre acribillado por 2 sicarios. Durante 20 años, el autor siguió el precepto de Horacio Quiroga, de no escribir bajo el imperio de la emoción. Aguardó el momento, incierto y acaso imposible, de recuperar el dolor como si perteneciera a otra persona. El olvido que seremos es el sitio de excepción donde los verdugos son convocados por una voz que no admite el rencor. Esta sobriedad apuntala la ética del libro y su fuerza emocional. El sufrimiento no deriva de los desahogos del autor, sino de lo que el lector siente al comprender la historia. El doctor Abad fue un incansable luchador social. Como médico, impulsó campañas sanitarias y privilegió la prevención de las enfermedades a su curación. Siempre cerca de los pobres, se opuso a empresarios y políticos con el temple del utopista Fourier, dispuesto a lograr que el océano tuviera sabor a limonada. Calumniado por la prensa, muchas veces amenazado, el doctor prosiguió su aventura. Tuvo varias oportunidades de instalarse en el extranjero como consultor de organismos internacionales, pero no quiso alejarse de los suyos en el peor período de la violencia colombiana. Era igualito a como lo describe Héctor, me dijo el cineasta Víctor Gaviria, autor de Rodrigo D. y La vendedora de rosas, que nació y vive en Medellín. Hasta la fecha, Gaviria guarda gratitud por el caballero andante que recorrió una tierra de corrupción y narcotráfico. Cuando hice un documental sobre una ladrillera, los dueños de la empresa quisieron censurarlo y fuimos a ver al doctor para que nos apoyara en la protesta. El médico se apuntaba a cualquier causa justa. Cuando las amenazas arreciaron, empezó a contar su vida en días. El doctor solía decirle a Gaviria: «No se preocupen por mí, ya viví 13.000 días». En cierta forma, Abad Faciolince se sintió abrumado por el afecto de su padre y la confianza que le confería. El olvido que seremos expresa la fuerza paralizante de la bondad y la dificultad de estar a su altura. Si el libro no es una hagiografía, se debe a los momentos en que el hijo está a punto de entregarse a la inutilidad e incluso al suicidio por los excesos de su padre consentidor. Sin embargo, esa burbuja de felicidad idílica explotó con la temprana muerte de una hermana y el baño de sangre posterior. El asesinato del padre, de los amigos que hablaron en su funeral, de decenas de miles de alumnos y colegas. Abad Faciolince tuvo que abandonar Colombia en 1987. Se estableció en Italia y regresó para someterse al más duro de los aprendizajes: entender que esa tierra convulsa era la suya. Después de recuperar Colombia en la fantasmagoría de la novela Angosta, el narrador se lanzó a la postergada recuperación de su padre. Al escribir resulta necesario convertir el pasado en sustancia investigable. No todo lo que Abad Faciolince encontró fue fácil de comunicar. Sin embargo, las debilidades e incertidumbres que descubrió en su protagonista confieren mayor interés a sus virtudes. En El diario de un mal año, Coetzee aborda el tema de la autoridad del narrador. Cuando alguien comienza a contar algo, no tiene por qué ser creído. La voz debe conquistar su autoridad. En la ficción, el autor puede ser creíble al margen de su persona.
Hay narcisistas que deben dinero sin que eso les impida lograr artificios por escrito. Su autoridad narrativa depende de una voz inventada. En cambio, en una crónica autobiográfica, la voz depende de una integridad de hierro, equidistante del pudor y el descaro. Es el equilibrio que, luego de 20 años de espera, consiguió Abad Faciolince. De acuerdo con Cornelius Castoriadis, la cultura griega descubrió el sentido inexorable de la muerte. Nada repara de esa pérdida. ¿Cuál es el lote del hombre, la parte que le corresponde y lo distingue de otras especies? La conciencia de la muerte. Los héroes griegos aceptan un destino irreparable. En la Ilíada, Héctor lucha contra el semidios Aquiles y dioses dispuestos a hacer trampa con tal de recordarle su humana condición. Otro Héctor, el doctor Abad, corrió la misma suerte. Tan seguro estaba de su muerte que en el momento de ser abatido llevaba en el bolsillo un poema atribuido a Borges que concibió sin incluir en libro, que comienza con los versos: «Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora». A propósito del atentado a las Torres Gemelas, Martin Amis escribió que el terrorismo suscita una indignación generalizada que podríamos llamar vergüenza de especie. Surgido del horror, el libro de Abad Faciolince despierta la sensación opuesta, la dignidad de la especie. Un justo sabe que va a morir y acepta el desenlace. Su hijo no venga al crimen, redime una vida. ¿Quién gana cuando pierde un hombre? En el olvido que seremos resuena la pregunta incontestable: muerte, ¿dónde está tu victoria? Y pasemos ahora a Belleza del Caos, también de Juan Villoro. En su autobiografía Milagros de Vida del año 2008, James Graham Ballard habla con afecto del médico que lo acompañará en sus últimos días. Fue el último gesto de aceptación de un fabulador de desastres. Ballard estudió medicina en Cambridge y en sus años de estudiante vivió con un esqueleto bajo la cama. El deterioro y la muerte fueron su inevitable compañía. Nacido en Shanghái en 1930, estuvo internado en un campo de prisioneros japonés de 1943 a 1945. Allí entendió el valor de las cosas que se acaban para siempre. Sus textos se poblarían de piscinas vacías, aeropuertos abandonados, carreteras invadidas por la vegetación, gente que debe huir. A los 13 años conoció la solidaridad de quienes comparten el peligro y supo lo que puede hacer un hombre acorralado. Esta sería la inagotable cantera de su escritura. Su llegada a Inglaterra le deparó un impacto aún más fuerte. Una isla de caras blancas donde se vivía a puertas adentro y sobran convenciones. Formado en la literatura de ciencia ficción, Ballard no ubicó sus historias en Alpha Centauri, sino en las oscuras barriadas de la mente. La ultratecnología le importó menos que los inquietantes gustos del terrícola. La pintura surrealista y los textos de Freud le revelaron que la más arriesgada exploración conduce al inconsciente. Después de participar como comisario de una exposición de coches accidentados, en la que hizo que una modelo desnuda circulara por la sala, estudió la relación entre erotismo y muerte y llegó a la conclusión de que para muchos pilotos no hay nada tan sexy como un choque. El resultado de estas indagaciones fue Crash, tauromaquia posmoderna donde las nociones de erotismo, ceremonia y sacrificio encarnan en pilotos suicidas. La colisión de Eros y Tánatos lo convirtió en autor de culto en Francia y provocó que gente extraña visitara su pacífica casa en Shepperton, cerca del aeropuerto de Heathrow. Nada más típico de Ballard que vivir en un suburbio consagrado a la aviación donde todo está de paso. La fama suele ser un malentendido y el reconocimiento mundial de este escritor de alta originalidad ocurrió con la más común de sus novelas, El Imperio del Sol, que cuenta sus días en el campo de prisionero de Shanghái y que fue llevada al cine por Steven Spielberg con guión de Tom Stoppard. Después de la muerte de su esposa, a causa de una repentina pulmonía durante unas vacaciones en España, Ballard se hizo cargo de sus 3 hijos. Los años 60 fueron una época maravillosa que yo conocí por televisión.
comentó. La rutina del inventor de territorios amenazantes comenzaba llevando a los niños al colegio. Luego se preparaba su primer whisky y escribía hasta las 5 de la tarde. Padre ejemplar, detestaba que los entrevistadores describieran lo sucia que estaba su casa. Si los niños son felices, ¿qué importa que no use la aspiradora? Ballard consideró que los platos sucios no afectarían la educación de la familia y creó una comunidad a su medida, sucia y jovial, el mejor invento de un fabulador de encierros. Los cataclismos narrativos de Ballard surgen de los problemas que genera una comunidad, esa forma regulada del apocalipsis. En Rascacielos, investigó una sociedad vertical por la que se viaja en ascensor. En Supercan y Noches de Cocaína se adentró en los paraísos urbanísticos de la Riviera Francesa, donde todo está resuelto, salvo la agresividad latente. En Vermilion Sands, concibió un balneario donde el último juego es el trabajo. La psicología de los personajes y la textura del idioma fueron para él menos importantes que el análisis de los comportamientos colectivos. Con frecuencia, sus historias surgen de un planteamiento sociológico. En Milenio Negro, la anestesiada clase media no es radical por ideología, sino por la necesidad de que le suceda algo, y en Supercan, la satisfacción de todas las necesidades básicas produce una parálisis social donde la violencia se canaliza en forma insospechada. En la excelente exposición que en 2008 le dedicó el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, se podía ver un video donde el novelista hablaba del asesinato de John F. Kennedy. El magnicidio significó para él el fin de una era y le brindó una certeza duradera. El hombre es un animal. En cierta forma, sus tramas pertenecen a la etología. Son un intrincado estudio del comportamiento animal, es decir, humano. En su exhibición de atrocidades, para usar uno de sus títulos, el fabulador se la pasó de maravilla. No tuvo una resignación darwinista ante la depredación. Entender la violencia le parecía el primer paso para trascenderla. Ha muerto el menos convencional de los escritores ingleses, como lo llamó Martin Amis. Uno de los escritores latinoamericanos que más lo ha leído, Rodrigo Fresán, resume así el último acto del visionario. Cuando la realidad comienza a parecerse demasiado a tus fantasías, llega el momento de partir. James Graham Ballard logró distinguir, aún en medio del caos, el desconcertante resplandor de la belleza. Y en este homenaje a Juan Villoro, seguimos con uno de sus cuentos, Chicago. Está duro el frío, ¿verdad? El taxista me miró por el espejo retrovisor. Y esto no es nada, si le dijera la de los fríos que he pasado. Los taxis son espacios narrativos donde no se necesita otro estímulo que el silencio para que el conductor comience a hablar. Me dispuse a oír un monólogo sobre las bajas temperaturas, pero el discurso tomó otro rumbo. ¿Usted conoce Chicago? No. Ah, caray. ¿Cómo le explicaré para que me entienda? ¿Hace mucho frío? Traté de volver al tema. Ni se imagina. Es una ciudad canija, de veras canija. Pero ¿cómo le digo? Se pasó la mano por el pelo de un negro azulado. En el dorso tenía un tatuaje, una Virgen de Guadalupe en miniatura. Le pregunté si se lo había hecho en Chicago. Obvio, mi jefe, contestó con total desinterés. ¿Cómo le digo? Insistió, sumido en cavilaciones. Mire, a ver si me agarra la onda. Chicago es más o menos del vuelo del DF. Si sube a la Jusco, ve luces hasta la villa, no más que ahí hay unos radares gigantes. Todo es muy distinto. Haga de cuenta que está en el Estadio Azteca. ¿Qué América ni qué nada? Es la cancha de los osos. Desde el estadio se puede oír hasta Chapultepec en un tren de poca madre. Solo que en Chapultepec no hay bosque, sino unos lagos tan grandes que no se le ve la otra orilla. En invierno, el viento de los lagos te corta las manos. Es el factor de congelación que le llaman. ¿Ha visto los cisnes negros de Chapultepec? Bueno, pues allá hay patos salvajes.
Vienen en bandadas desde Canadá o al revés, se van para allá. Los rascacielos son tan altos que los patos no llegan a las azoteas. Tienen que volar entre los edificios. Ahí, Paseo de la Reforma se llama la Milla Magnífica. No sabe qué torres, 80 pisos de puro cristal. Se necesitan unos huevotes para trabajar de limpiavidrios. A esos cuates les dicen la Fuerza Aérea, pura jerga de altura. Un cuñado mío apenas aguantó un día en un andamio. Y ni pagan tanto, no se crea. El cuate que conectó a mi hermano vive en un lugar pinche, allá por el norte, haga de cuenta por Ecatepec. Pero allá, Ecatepec está lleno de negros y hay un chingo de tiendas que abren toda la noche, con eso de que muchos trabajan todo el día. ¿Sabe qué me impresionó? Esas tiendas son de chinos o de coreanos. Ecatepec es negro, pero las tiendas las dominan los orientales. ¿Cómo la ve? Ellos viven en otra zona, haga de cuenta ciudad satélite. No, si le digo, usted se mete a satélite y ve puros ojitos rasgados. Eso sí, los negros traen mejores carros. A los chinos les vale madres, no gastan en nada. Si usted entra a Plaza Satélite, todos están comprando fideos o unas chanclas que dan pena. Imagínese, levantar un buen billete para andar en chanclas. Pero le estaba diciendo que a mi cuñado se le frunció en las alturas. De pronto me dice, rifarme el físico para vivir como negro, ni madres. Ya le dije que su amigo, el que le conectó, vivía en el barrio de la Sombra, como le dicen a Ecatepec. Eso sí, hay colonias negras que mis respetos. Ha subido por las Águilas. Bueno, ya casi hasta arriba hay unos departamentos de lujo. Ahí viven los negros ricos. Está un poco lejos, pero cada edificio tiene gimnasio y alberca cerrada. Con el friazo que hace se antoja una nadadita viendo la nieve que cae afuera. Eso sí, no sabe el tráfico que hay para llegar a las Águilas. Allá el periférico se embotella a las 5 de la tarde y cuando nieva, peor. Chicago es bonito, pero cabrón. Con decirle que viví en una ratonera donde nos cobraban la calefacción. Había que echar quarters en la ranura de una máquina y yo traía una chamarra bien lanuda y ni así. Si no echas tu moneda, te congelas. Es la ley. ¿Qué le iba a decir? Que vivía en un lugar jodido pero céntrico. Haga de cuenta la Merced. Chingos y chingos de naves industriales. Los chicanos viven por allá. Luego se conoce por los altarcitos de la Virgen de Guadalupe. Hasta en invierno les ponen flores de plástico claro, si no, imagínese. Si usted agarra de ahí hacia el Zócalo, pasa por un chingo de pizzerías de italianos. En la plaza de Santo Domingo hay una sinagoga y unos carritos que echan humo y huelen re sabroso. El primer día pensé, tortas, que a toda madre. Niguas. Te venden unas roscas de harina más duras que la hija de la chingada. Si sigues hacia el Zócalo y vas caminando y es invierno, ya te congelaste. Hay que ir en metro. Los túneles atraviesan toda la ciudad. Una vez caminé como de la Roma a la Buenos Aires, así, bajo tierra, bien padrote. Y ya ve que aquí el metro lleva pura raza, pues ahí hay de todo. Ejecutivos muy acá, con portafolio de importancia, y cada vieja. A una estación, haga de cuenta Pino Suárez, le decíamos el nalgódromo. Como le iba diciendo, si va de Santo Domingo al Zócalo, atraviesa unos comercios supermodernos, como cajas de cristal conectadas por puentes, y luego ya llega a la plaza, y pues no hay catedral, ni bandera, ni palacio, ni nada. Caray, como que me agarró la nostalgia. ¿De Chicago?, le pregunté. No, hombre, de México. De pronto me sentí en el Zócalo de allá. Viera qué distinto es. Me quedo en la esquina. No sé si me di a entender, mi jefe. Es que como usted no conoce Chicago. Descendí en una calle cualquiera. El taxista se persignó con el billete y arrancó rumbo a los vientos de Chicago, Distrito Federal. Hoy en Literatura para Oír, Juan Villoro, Premio José Donoso, México.